emergencia del COVID. Sin embargo, sabemos que hay muchas otras emergencias en donde tenemos que hacer adaptaciones curriculares. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, ¿de qué hablaremos hoy? El día de hoy vamos a hablar de qué es el currículum, o vamos a tratar de tener un concepto de qué es el currículum. También vamos a hablar de cuál es la importancia de ese currículum en las situaciones de emergencia y cuáles son los elementos a considerar y cuáles son los desafíos que nos da esa adaptación en el momento de una emergencia. Entonces, dicho esto, vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, esa es la primera gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el currículum? Entonces, para eso vamos a abrir un Padlet para que ustedes puedan contarnos qué es un currículum. Entonces, bueno, ahí me ayudan, por favor, para poder tener sus insumos. ¿De qué consideran ustedes que es el currículum? Ustedes como maestros, como definiciones, voy a decir que hay 1000 definiciones de un currículum, pero bueno, para usted, ¿qué es un currículum? Listo, les estamos compartiendo en el chat un enlace en donde pueden unirse y compartir sus respuestas sobre qué es el currículo. Entonces acá lo estoy compartiendo en la pantalla y bueno, vamos ingresando y escribiendo nuestra respuesta a esta pregunta. Bien, por acá vemos que ya hay algunas personas Entonces, respondiendo. un plan de trabajo, muy bien. ¿Qué otra cosa? Una guía. ¿Qué otra cosa es un currículum? Piensen ustedes también cuando ustedes han estudiado, ¿qué es para ustedes un currículum? Un derrotero, a ver, elaborado que no solo menciona el contenido, sino la finalidad del mismo, muy bien. Un plan de trabajo bien organizado y elaborado que no menciona, que no menciona el contenido, sino la finalidad. Una guía para orientarnos sobre la visión de educación y contenidos debe priorizar. El derrotero que marca la pauta del proceso educativo, que nos sirve para priorizar y ayudar a los estudiantes. A ver, vamos a ver si tenemos un poco más de respuestas. Cuando ustedes oyen la palabra currículum, ¿qué se les ocurre? Si de pronto no han podido ingresar a este Padlet, también podemos escribir en el chat y los leemos en el chat de todas formas en caso de que tengan alguna dificultad de conexión. Perfecto. Es una herramienta pedagógica, nos dice Janet también en el chat. Son todas las intenciones que queremos para formar un nuevo ciudadano. Muy bien, vamos a esperar una contribución más y vamos a ir cerrando. A ver, algo más que salió aquí, guía metodológica del docente, teniendo como guía el perfil del estudiante y el docente. Muy bien, un instrumento de orientación. Bueno, puedo decirles que todos ustedes están en lo correcto, ¿sí? Porque el currículum realmente engloba todo lo que ustedes han dicho. Entonces, como les decía, no podemos dar una sola definición, pero vamos a utilizar algunas de las definiciones con las que trabajamos generalmente en educación en emergencias, y hoy les voy a proponer dos. Entonces, si me ayudan, por favor, vamos a cerrar el Padlet y volvemos a la presentación.
contiene los aprendizajes que realizaremos, conjunto de conocimientos que un alumno debe lograr o conseguir en un determinado nivel y el eje principal. Bueno, aquí están dos definiciones. La primera definición nos dice son las experiencias de aprendizaje con miras a producir los resultados deseados. Ya ustedes bien lo han dicho, ¿no? Lo que esperamos que logren los estudiantes. Y luego tenemos otra definición, que es una definición también muy sencilla, que es una definición del INE, de las normas de la Red Educativa de Educación Emergencias, que ustedes ya la han conocido, la han estudiado en este curso. Entonces, es una guía para planificar las actividades para un año académico y preparar lecciones individuales. Ya dijimos, es una guía, es una orientación. Entonces, una vez que hemos dicho esto, ¿qué es el currículo de emergencias? Ahora necesitamos definir qué es ese currículum, ¿sí? Y entonces me voy a ir a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y voy a leerles también la definición del currículum en Venezuela. Entonces, esta es la definición del currículum nacional bolivariano del 2007. Y lo que nos dice es que el currículum en Venezuela es una guía con líneas orientadoras, metodológicas, que dan coherencia y pertinencia al proceso educativo, a partir de objetivos formativos, de métodos, de actividades y modos de actuación. Fíjense en esas palabras claves, ¿sí? Objetivos, métodos, actividades y modos de actuación. ¿Y qué buscan? En el caso de Venezuela dicen que permitirán cumplir en el encargo social de formar al ser humano a fin de incorporarlo activamente al momento histórico que le corresponde de manera comprometida y responsable. Eso es la definición del currículo en Venezuela. Así como la definición de Venezuela, cada uno de los países tiene una definición de currículo, sin embargo, tienen muchos puntos en común, ¿no? Buscan formar un ciudadano, ¿sí? Buscan llegar a determinados resultados, van a tener que tener objetivos claros de formación, van a tener que considerar métodos, actividades y también formas de evaluación de ese currículo. Y alguien nos dice aquí, Liliana nos dice, es un marco de política educativa, exactamente, no solo de la educación básica, ¿no? En todo nivel, también la educación superior tiene un currículum que contiene los aprendizajes que se espera de los estudiantes. Vamos entonces, ya hemos definido qué es currículum, pero ahora nos interesa definir lo que estamos hablando en este curso, y es qué es el currículo de emergencias. Entonces, vamos a empezar, siguiente por favor, vamos a empezar identificando cuáles son los impactos de las emergencias en el sector educativo. Entonces, para eso va a haber otro Padlet y quiero que ustedes piensen en su experiencia de una emergencia, de una inundación, de un terremoto, de un deslizamiento. ¿Cuáles son los impactos, sí, en el sector educativo? Cuando hay cualquier tipo de desastre o crisis, pensemos también en el COVID. ¿Cuáles han sido los impactos? Entonces, quiero que por favor pongan sus contribuciones, ¿sí? Sobre cuáles son los impactos en la educación. Listo, ahí nuevamente por el chat les compartimos el enlace. Intentemos ingresar. Acá nos permite ver la respuesta de todas las personas y lo podremos enviar después si quieren revisarlo. Pero si por problemas de conexión o de internet no pueden ingresar, les leemos por el chat también para que todas y todos participemos. A ver, no solamente cuando hay desastres, también cuando hay crisis,
cuando hay una interrupción del proceso educativo, o bueno, ese podría ser uno de sus principales impactos, pero ¿qué pasa? No sé, Alejandro, si ustedes ven algo en la pantalla, pero yo no veo todavía ninguna contribución. Crisis económica, muy bien. Si es que, ajá, si es que no lo pueden hacer en la pantalla, en el Padlet, por favor háganlo también en el chat. ¿Ok? Las emergencias de cualquier tipo causan inseguridad, temor, muy bien. Ajá, suspensión de clases. ¿Qué otra cosa pueden causar los desastres en la educación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los servicios educativos cuando hay, o los servicios que se dan alrededor de la escuela cuando hay un desastre? Ajá, suspensión de clases, estados de emociones alterados, muy bien, deserción, maltrato. Bueno, ahí van saliendo muchísimos, ¿no? Son muy grandes porque van a visibilizar las brechas, exactamente. Emociones alteradas, decisión escolar, violencia. Dificultad para concentrarse por parte de las y los estudiantes. Bueno, obviamente un aumento de estrés, ¿verdad? Agotamiento. Deserción. Muy bien, alguien dice aquí, se suspenden los servicios de agua e higiene, exacto. También otros servicios que da la escuela. Por ejemplo, la escuela muchas veces proporciona alimentación. Cuando hay una emergencia o un desastre o una crisis, pues también se pierde los servicios de alimentación. Bueno, también se va a perder obviamente el tiempo que le dedicamos a la educación, ¿sí? Y se necesitará tiempo para recuperar las clases. Aquí dicen ustedes, eso genera malestar, ¿sí? Porque también se va a tomar el tiempo del descanso. Puede haber pérdida de seres queridos, ¿sí? Temor, ansiedad. Bueno, como ven ustedes, hemos casi llenado nuestra pizarra. Destrucción de los espacios educativos, no solamente los inmuebles, sino también todos los materiales, muchas veces los archivos, ¿sí? Muchas veces las notas. Bueno, ahora es más fácil respaldar, pero imagínense antes cómo era. El atraso de estudiantes y docentes, también una recarga en los docentes, porque los docentes también pueden haber estado afectados. Bueno, entonces, viendo todo eso y viendo ese panorama, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que realmente la cantidad de impactos que hay en el sector educación muy grande, ¿sí? Y por eso la importancia de garantizar el derecho a la educación en emergencias. Entonces, les agradezco por sus contribuciones y vamos a continuar con la presentación. Y vamos a ver entonces, ya hemos visto el concepto de currículum, hemos visto el concepto de los impactos de la educación. Entonces vamos a volver, por favor, a la presentación. Aquí nos dicen un cambio total, inestabilidad emocional, desequilibrio. Listo, vamos a la siguiente, Ivo. Sí, por favor, volvamos a la presentación. Bueno, aquí ahora con el COVID también, ¿no? Falta de conectividad, desigualdad, los servicios para niños, por ejemplo, de grupos vulnerables o con discapacidad, también se ven completamente afectados.
A ver. ¿Podemos volver a la presentación, por favor? Acá nos sale, ¿a ti no te sale? No. A las demás personas que están atendiendo el webinar, ¿les sale la presentación? No, me sale que Ivonne está... Me sale que Ivonne está compartiendo, pero yo no veo nada. Y la gente nos dice que sí la ven. Ajá, ahí la vemos. Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, esto solamente para ratificar lo que ya ustedes han dicho, ¿no? Entre los impactos, uno de los más evidentes tal vez, o los que más afectan, son todos los impactos psicosociales de las crisis, no solamente en los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, sino también en los maestros y en la comunidad en general. Y por otro lado, todas las situaciones que ustedes han manifestado son las situaciones a las que están expuestos esos niños y están expuestos esos maestros durante una situación de emergencia, conflicto, desastre, y con la pandemia, ¿verdad? Creo que era lo único que nos faltaba descubrir. Hemos visto todavía más cómo esto impacta aún más en todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, niños que, por ejemplo, tenían acceso a comida en la escuela, se quedan sin acceso a esa, que muchas veces lamentablemente es su única comida al día o su única comida nutritiva. Niños que tenían acceso a salud, a espacios de recreación, a socialización, ¿sí? Al trabajo con los maestros, a pares, todo eso se ve suspendido. Y obviamente el proceso educativo sufre graves consecuencias que van a repercutir en la deserción escolar, en las brechas aún más grandes, en la pérdida de materiales. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo que en ese sentido, incluso ahora con el huracán que está pasando por Centroamérica, vemos que muchas de las escuelas se están utilizando como albergues. Cuando las escuelas se utilizan como albergues, también estamos causando un impacto al sector educativo, porque lamentablemente estas escuelas quedan generalmente destruidas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y cuando ya hemos visto entonces estos dos grandes conceptos, que son qué es el currículum y cuáles son los impactos, ¿sí? de una emergencia o de un desastre en la educación, tendremos que preguntarnos cuál es el propósito principal de la educación en situaciones de emergencia. Entonces, aquí vamos a ver algunos de los propósitos principales para los que nos ayuda la educación en situaciones de emergencia. ¿Por qué es importante que en cualquier momento la educación no sea interrumpida? Primera cosa, ¿por qué? Porque es un derecho. Es un derecho que tiene el mismo valor que cualquier otro derecho. No está ni por encima ni por debajo de los otros derechos, y es un derecho que tiene que ser garantizado por los estados. Entonces, el currículum puede enseñar primero un papel vital, ¿sí?, para abordar las necesidades de salud, protección y seguridad. Cuando los niños están en la escuela, cuando estamos trabajando con el currículum, podemos abordar esas nuevas necesidades, ¿sí?, que dan lugar por la emergencia. Luego, ¿qué otra cosa? Porque puede promover cambios de comportamiento, tolerancia e inclusión. ¿A qué me refiero con esto? En el caso ahora, por ejemplo, poniendo el tema del COVID, ¿sí? Nosotros necesitamos que los niños... Perdimos a Ruth. Al parecer, nuestra panelista tuvo un problema de conexión. Vamos a esperarla un minutico. Pero entonces, mientras tanto, les quiero preguntar en el chat, que nos respondan en el chat, ¿qué retos han tenido para adaptar el currículo en esta situación de emergencia? ¿Qué retos han tenido adaptando sus clases?
Las leemos en el chat. Por acá leemos a Rubén Darío que nos dice que cambiar de presencial a virtual y de repente, ¿no? A todas nos tocó y todos nos tocó así muy rápidamente. Todo el tema tecnológico. Muchas personas sin acceso a Internet, nos comenta María Flor, sí, completamente, especialmente en zonas rurales. Esto es todo un reto. Adaptación a varias plataformas virtuales, sí, completamente. Uy, para mantener enganchados, esto sí que ha sido lo más retador, ¿cierto? Mantener la motivación de nuestros estudiantes también. Tener en cuenta sus necesidades, Patricia, claramente. Esto, en definitiva, es uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta en una emergencia. Formular actividades retadoras que marquen el logro de la competencia. Ciertamente, no ser de esos docentes que simplemente mandan cualquier cosa para que cumplen. Simplemente lo que nos dice Liliana. Queremos que el logro y la competencia de aprendizaje se consigan, se alcancen. Muchas gracias por sus respuestas. Por acá. Alejandro, Hola. Alejandro, ¿me escuchas? Ajá. Mira, me quedé sin internet de esas cosas que pasan, pero si les parece, podemos seguir por el teléfono. Claro que sí, acá te estoy dando permiso para activar la cámara. Nos están compartiendo en el chat mientras tanto los retos que han tenido para adaptar el currículo en estas situaciones mientras te esperábamos. Pero acá Ok. seguimos. Ok, perfecto. Entonces, miren, voy a seguir por aquí. Mil disculpas, pero bueno, así nos toca y a los profesores sabemos que tenemos que ser, ¿cómo se dice? Recursivos. Entonces, decíamos que el currículum tiene un papel fundamental para abordar necesidades de salud, necesidades de protección y seguridad. Por ejemplo, si tenemos que dar mensajes para el correcto tratamiento del agua contaminada, o conciencia sobre los riesgos para salvar vidas, eso se puede incorporar rápidamente en la enseñanza y aprendizaje. El currículo promueve obviamente cambios de comportamiento porque promueve tolerancia e inclusión. Les hablaba yo de ahora con el COVID, tenemos que promover cambios de comportamiento como el uso de mascarillas, como el lavado de manos, como los protocolos de distanciamiento físico, y todas esas cosas se pueden hacer a través de la escuela y a través de la educación. Muy difícil hacerlo si no tenemos el acceso a la educación. El currículum también nos puede ayudar a un aprendizaje experiencial y a desarrollar habilidades para la vida. Y en una situación de emergencia, lo que nos ayuda además es que nos da oportunidades de aprendizaje para todas las edades en espacios seguros, ¿sí? Con docentes calificados, eso es lo que debería promover un currículo de emergencia desde el inicio de la crisis, ¿sí? Quiere decir que nosotros deberíamos haber trabajado desde antes para preparar ese currículo de emergencia hasta la recuperación y asegurando ¿qué tenemos que asegurar? La protección física, la protección psicosocial, la protección cognitiva y un aprendizaje de calidad. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Con todo esto, vamos a darles un concepto de lo que es currículo de emergencia. Como les digo, en términos de conceptos, yo
nunca soy, ¿cómo se dice?, absolutista. Siempre creo que hay muchos conceptos que son correctos, pero el concepto que vamos a utilizar el día de hoy es el concepto que generalmente utilizamos en el medio humanitario para el currículum de emergencias. Y es que el currículum de emergencias es una herramienta pedagógica que responde a necesidades y demandas de aprendizaje. ¿Por qué a necesidades y a demandas de aprendizaje? Porque en la emergencia habrá nuevas necesidades y nuevas demandas de aprendizaje, que minimiza los riesgos, porque justamente lo que busca es minimizar los riesgos, minimizar que la deserción sea más grande, que las brechas sean más grandes, que el maltrato, que la pérdida de clases sea más grande, y minimiza los riesgos y va a garantizar la continuidad, y hablemos siempre de del derecho a una educación de calidad. ¿Para quiénes? Para todos los niñas, adolescentes y jóvenes en situación de crisis, sin discriminar a ninguno de ellos y promoviendo la resiliencia. ¿Qué quiero decir? Promoviendo la recuperación y una recuperación mejor, ¿sí? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar ahora de qué es esto de adaptar el currículum y por qué es importante esa adaptación curricular. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la adaptación curricular, necesitamos hablar de cuáles son las características, ¿sí?, de esa adaptación, cuáles son los elementos que se tiene que intervenir y cuál es la ruta que se debe seguir cuando vamos a adaptar el currículum de emergencias. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces vamos a empezar diciendo que el currículum de emergencias tiene que basarse en enfoques, tiene que tomar en cuenta varios enfoques. Uno de esos enfoques es el enfoque intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Un currículum de emergencia tiene que respetar las costumbres, las tradiciones, la convivencia armónica y las diferencias de los estudiantes, de los niños, de los adolescentes con los que trabajamos. Si nosotros tenemos o queremos aplicar una receta de un currículum de otro lado, de un currículum que no toma en cuenta ese enfoque intercultural, bueno, pues definitivamente no podremos hacer bien nuestro trabajo. Luego, obviamente, se va a basar en los derechos. Entonces, ¿qué es lo que busca? Apoyar la promoción de la educación, de la enseñanza de los derechos humanos, pero también fomenta el compromiso de proteger esos derechos y proporciona las condiciones favorables para que se cumplan esos derechos, ¿sí? ¿Respetando qué? Respetando la indivisibilidad, de los derechos, ¿no? Tomando en cuenta que todos los derechos deberían cumplirse y cómo logramos las condiciones favorables para ellos. Y luego, otro de los enfoques que tiene que tomar en cuenta es que tiene que ser inclusivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo voy a hacer esa adaptación curricular, tengo que incorporar las necesidades de las personas con discapacidad, ¿sí? De los grupos sociales excluidos, de aquellos marginados, de los grupos más vulnerables. ¿Y cuáles son? Bueno, depende del contexto, pero pueden ser aquellos que están en el ámbito rural, en el caso del COVID, por ejemplo, que no tienen acceso a internet, a una radio, a una televisión. Al ser inclusivo no puede tener distinción de género, de etnia, de religión, no puede discriminar y tiene que contribuir también a la eliminación de la exclusión, de las brechas y de las desigualdades. ¿Qué otra cosa busca? Justamente garantizar el derecho a una educación de calidad y orientar el desarrollo de las capacidades individuales de cada uno de los estudiantes. Entonces, no se olviden nunca, cuando ustedes vayan a pensar en intervenir en un currículum, tienen que tomar en cuenta que su currículum tiene que ser respetuoso en términos de interculturalidad, tiene que estar basado en derechos y tiene que ser inclusivo. Pero ahora vamos a ver cuáles son las características de ese currículum. Entonces, si les parece, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
Gracias. Entonces, ¿cuáles son las principales características? Y vamos a ir viendo. Primero, bien claro, un currículum de emergencia, cuando decimos que es de emergencia, es porque es un currículum transitorio, es decir, dura mientras dure la emergencia. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, eso va a depender de, perdón que me agache, pero se me está terminando la batería del teléfono, entonces voy a cargar. Ok, entonces, es transitorio, les decía, es decir, va a durar lo que dure la emergencia, ¿sí? Y no podemos saber cuánto dura, pero ¿qué sí podemos saber? Que mientras más preparados estemos, más rápido vamos a poder retomar, ¿sí?, las actividades educativas y garantizar ese derecho. Tiene que ser contextualizado, ya lo dijimos, ¿no? El currículum tiene que aplicarse al contexto donde esté, ¿sí?, tomando en cuenta el idioma, tomando en cuenta las características culturales, las costumbres. Tiene que ser formal. ¿Por qué formal? Porque muchas veces pensamos que como es un currículo de emergencia, podemos dar lo que se nos ocurre o lo básico. No, aún sea lo básico, eso tiene que ser formal, es decir, tiene que ser planificado, ¿sí? Tiene que ser compensatorio porque como ya ustedes lo dijeron, tenemos que recuperar muchas veces los conocimientos que se han perdido por ese tiempo que ha estado cerrada la escuela y no se han dado clases. Tiene que ser participativo. ¿Por qué? Porque para poder identificar qué es lo que tengo que dar yo y qué es lo prioritario en ese currículo, tengo que hacer partícipes a mis estudiantes, partícipes a la comunidad, partícipes a las autoridades educativas. Tiene que garantizar que, bueno, esto ya lo repetimos todo el tiempo, garantizar la continuidad educativa. ¿Por qué garantizar la continuidad educativa? Porque cuando garantizamos la continuidad educativa, también garantizamos un espacio de regreso a la normalidad. Y cuando el niño siente ese ambiente de normalidad, va a poder irse recuperando de justamente las afecciones psicosociales, del estrés, de todos los impactos de ese desastre o de esa emergencia. Tiene que estar, bueno, esto no lo voy a repetir, pero ya ustedes lo dijeron, ¿no? Orientado por los derechos, interculturalidad e inclusión, y debe centrarse en el desarrollo de competencias básicas. Entonces, ¿qué quiero decir con este desarrollo de competencias básicas? Bueno, las competencias básicas son aquellas competencias que me van a permitir sí o sí que este niño, este estudiante sea promovido al grado inmediato superior. Entonces, ¿cuáles son las competencias que me permitirán que pueda subir a ese grado inmediato superior? Generalmente son matemáticas, lectura, escritura, habilidades para la vida, y tendrán que desarrollarse también competencias básicas para la emergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, mensajes que salvan vidas, mensajes de agua saneamiento, de lavado de manos, mensajes de protección, de prevención de la violencia. Todo eso se tiene que incorporar al currículum de emergencia dentro de esas mismas competencias básicas. Y lo último, el currículum tiene que ser práctico, ¿sí? Práctico, tiene que ser flexible, porque justamente dependiendo de cómo se mueva la emergencia y cómo estén los niños, porque lo principal es esa recuperación psicoemocional. Si un niño, un padre de familia, un maestro no está bien, pues mucho menos va a poder aprender. Entonces, tiene que ser flexible, tiene que ser realista. Un currículum en una situación de emergencia tiene que ser realista. No podemos pretender que vamos a dar exactamente los mismos contenidos que en una situación normal. Y tiene que ser, por supuesto, alcanzable para que no produzca frustración ni en los maestros ni en los estudiantes. Y entonces, bueno, ahora que hemos visto esas características, vamos a ver cuáles son los elementos a considerar. Y entonces ahí tenemos 3 elementos principales, ¿no? Entonces hablamos de un programa de estudio mínimo, hablamos de materiales educativos y hablamos de la formación de los docentes y facilitadores. En ese sentido, vamos a hacer ahora nuestro último ejercicio
en esta presentación. Entonces les voy a pedir que por favor abran el Padlet o lo comenten en el chat. Y vamos a ver entonces qué es lo que ustedes pondrían en cada uno de estos 3 elementos. En el programa de estudio mínimo, en los materiales educativos, en la formación de docentes y facilitadores. Entonces vamos a ver que nos ayuden con nuestra pizarra y también igual en el chat, ¿sí? Cuando hablamos de programas mínimos de estudio, ¿qué creen ustedes que debamos poner ahí? Materiales educativos, ¿qué deberíamos tomar en cuenta cuando hablamos de materiales educativos? ¿Y qué creen ustedes que se deba tomar en cuenta cuando hablamos de formación de docentes? Ahí como no puedo ver el chat y la pantalla al mismo tiempo, le voy a pedir a Alejandro que me ayude si es que hay algo en el chat. Sí. Gracias. Todavía no, pero por el momento también les cuento que en este Padlet en especial podemos poner las respuestas debajo de cada uno de los títulos. Ahí sale un más. Ajá, muy bien. Entonces, materiales con contenido significativo y que no requieran de muchos materiales, mucho equipo, ¿no? Programas mínimos de estudio para disminuir las brechas, planificar, bien importante. Acá tenemos también planificar las habilidades, disminuir las brechas, capacitación en nuevas estrategias de aprendizaje y evaluación. Muy bien, mencionaron la palabra evaluación, importante, ¿no? No es solamente la planificación de las actividades, sino también es qué evalúo, por qué evalúo, cuándo evalúo. La capacitación en nuevas estrategias de aprendizaje, el uso de las TICs, también bien importante. Aquí en el chat también veo algunas cosas, atender a los intereses de los estudiantes, materiales educativos al alcance, muy bien, al alcance de los recursos con los que se cuentan durante la emergencia. Estamos hablando que la emergencia produce crisis económicas, entonces tenemos que ser conscientes y considerar eso, ¿sí? Enfoque, muy bien, enfoque socioemocional transversal. Definitivamente tenemos que tener 2 elementos básicos en ese currículum del que no nos vamos nunca a olvidar, y es que cuando empezamos el currículum de emergencia, esa aplicación del currículum tiene que incluir elementos lúdicos, elementos de apoyo psicosocial, y durante toda la emergencia deberíamos considerar esos elementos. Entonces tenemos que capacitar también a esos docentes, ¿sí? Constantemente, muy bien, en cómo apoyar a esos niños, ¿sí? O a esos jóvenes en los temas de contención socioemocional, pero también tenemos que hacer contención socioemocional con los maestros, porque seguramente también ellos estarán afectados y tal vez ellos también tuvieron pérdidas, ¿sí? En materiales educativos, laboratorios tecnológicos interactivos, por ejemplo, para temas ¿no? de química, de biología, conocimientos significativos. Bueno, entonces, como ustedes ven, cuando vayan a armar el currículum, después de considerar todo lo que ya hemos visto, que es transitorio, que tiene que ser flexible, que tiene que ser práctico, que tiene que adaptarse a las necesidades, siempre consideremos que el currículum de emergencias no estará bien intervenido si no intervenimos en estos 3 factores. Programa de estudios mínimo. ¿Qué quiere decir mínimo? Ya lo vuelvo a repetir. Aquello que sí o sí se tenga que hacer para que el niño pueda ser promovido al grado inmediato superior, tomando en cuenta los saberes que tiene que tener en el un grado, por ejemplo, y que van a ser concatenados con el grado siguiente. Eso es la ventaja. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Obviamente, cuando se interviene, se va a tener que priorizar, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a tratar en ese currículo de emergencia? Bueno, aquí tenemos más, ¿no? Tomando en cuenta la realidad que vive el estudiante, muchas veces se utiliza esta metodología de proyectos de aprendizaje, ¿sí? Programas relacionados con la situación de emergencia, reducción de riesgos, educación emergencia, preparación, van a ser parte de esto, ¿sí?
Bueno, entonces, como ya no tenemos mucho tiempo, les agradezco, ustedes tienen ahí muchísimas reflexiones que podemos desarrollarlas todavía aún más durante el curso. Y vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva, ¿sí? Que nos va a explicar cuál es la ruta metodológica. Entonces, lo primero que tengo que hacer, y todos ustedes, los profesores, saben que lo primero que nosotros hacemos siempre es un diagnóstico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que incluir todas las necesidades, intereses y demandas de aprendizaje originados por la emergencia, ¿sí? Entonces, primera cosa, el diagnóstico. Si no existe un diagnóstico, yo estoy haciendo un currículum de emergencia en el aire. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso y tengo que hacer un diagnóstico, porque en ese diagnóstico también tengo que identificar cómo están mis niños, cómo están mis maestros. Necesito saber qué les afecta, qué pérdidas tuvieron, qué es lo que pasó en sus hogares, cómo están anímicamente, qué les hace falta, si necesitan materiales. Todo eso tiene que ser parte del diagnóstico. El diagnóstico también va a ver cómo está la escuela, ¿sí? Cuáles son las condiciones de infraestructura de escuela, de acceso a agua y saneamiento. Va a ver también cómo están los profesores, cómo está el otro personal educativo, cómo podemos apoyar a cada uno de esta comunidad educativa o a los diferentes miembros de esa comunidad educativa, dependerá de un buen diagnóstico. Luego la priorización, ya habíamos hablado, ¿no? Seleccionamos y priorizamos las competencias básicas, entonces eso querrá decir que no será lo mismo que la emergencia sea al inicio del año escolar, a la mitad del año escolar o casi al final del año escolar. Dependiendo de eso, tendremos que seleccionar y priorizar cuáles son esas competencias básicas en las que vamos a trabajar, y tendremos que seleccionar cuáles son los indicadores y obviamente cómo vamos a evaluar. Entonces, priorizo y luego hago esa selección, ¿sí? Y cuando hago esa selección, entonces ya pienso en cuál va a ser esa propuesta pedagógica con esas competencias seleccionadas, cómo voy a desarrollarlas. Y entonces ahí puedo utilizar sesiones de aprendizaje, puedo utilizar proyectos, puedo utilizar ahora, por ejemplo, que estamos utilizando mucho, en algunos países están utilizando los portafolios, en otros países están haciendo a través de mensajes de WhatsApp o de Messenger. Entonces voy a ver cómo lo voy a hacer, cuál es la metodología que voy a utilizar, cuáles son los materiales que voy a requerir para esa programación, exactamente que cuando yo hago mi planificación de clase, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Qué espero conseguir? ¿Sí? ¿Cómo voy a retroalimentar eso? Y con todo eso voy a armar una propuesta pedagógica para la emergencia, ¿sí? Que lo que va a buscar es justamente el énfasis en el desarrollo de esas competencias, pero también en el apoyo a todos esos espacios y esas actividades que se tienen que hacer durante la emergencia. Apoyo psicosocial, los temas lúdicos, los temas de salud, los temas de protección, etcétera, etcétera. Que busco, obviamente, no crear más riesgos, no crear más frustración y poder, con ese currículum, poder salir adelante durante el tiempo de emergencia. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y con esta parte ya vamos digamos, a la parte final de esto. Yo me podría quedar hablando varias horas, pero les he traído ahora un poquito de lo que es el currículum de emergencia, así es que les invito a leer sus materiales, a leer los materiales de referencia, porque van a encontrar muchas más lecturas y mucha más información. Entonces, cuando yo voy a hacer el currículum de emergencia, esto es lo que yo digo como mi decálogo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tengo que considerar? Primero, el currículum no se puede construir desde un escritorio, ¿sí? Es decir, que tiene que adecuarse a la situación detectada en el terreno. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque tiene que tomar en cuenta justamente cuáles son las dificultades que hay y cómo puedo superar esas dificultades. Luego, tiene que adecuarse, ya lo dijimos, a las necesidades
y a las capacidades. Yo aquí no diría solamente de los niños, niñas y jóvenes, sino también a la situación de los maestros y cómo los maestros pueden dar de la mejor forma y sentir el mejor apoyo si somos autoridades educativas para desarrollar este currículum de emergencia. Tercero, tiene que buscar una recreación de los hábitos. Decimos que la importancia del currículum de emergencia es también el volver a las rutinas y dar un sentido de normalidad. ¿Y cómo hacemos eso? Justamente con una recreación de hábitos. Es por eso que ustedes ven que muchos colegios ahora que están funcionando virtualmente, lo que hacen es que incluso les piden a los niños que se pongan su uniforme y que tengan espacios igual que tenían en su horario escolar. ¿Por qué? Porque buscan esa recreación de los hábitos que ya tenían en la escuela. Luego, el restablecimiento de conductas relacionales, es decir, cómo vamos logrando esa nueva relación entre pares, entre profesores y tomando en cuenta que en una situación de emergencia lo que pasa es que generalmente no se tienen los mismos grupos. Por ejemplo, contarles un caso práctico en Ecuador después del terremoto, para poder abrir los espacios temporales de aprendizaje se tuvieron que unir las escuelas y se tuvieron que unir niños de diferentes escuelas por edades y por aulas y también tener maestros que estaban, no necesariamente era el maestro que había sido el maestro de ese niño. Entonces tenemos que volver a establecer esas conductas de relación entre pares y con los maestros y con las autoridades. Luego, bien importante, este espacio para poder bajar el estrés, la ansiedad, para poder dar ese apoyo, tiene que ir de la mano del acceso a la expresión creativa, el baile, la pintura, la gimnasia, la recreación, todas estas cosas, los juegos, nos van a ayudar a esa expresión creativa. Siguiente, por favor. Bueno, y los otros siguientes partes, digamos, del decampo. Bien importante, juego y humor. Si nosotros en una situación de emergencia no logramos hacer todas estas actividades con juego, con humor, tratando de integrar a los niños, ustedes van a ver que va a ser muy difícil que nos respondan. Luego, ya lo dijimos, el tema de las competencias básicas, entonces enseñanza de la lectoescritura, aritmética básica y habilidades para la vida. Eso como lo básico, ¿no? Y eso se tendrá que ir adaptando, obviamente, de acuerdo a cada grupo, de acuerdo a cada situación. Luego, atender a las cuestiones de género y aspectos culturales. Aquí, bien importante, tenemos que tomar en cuenta que lamentablemente en nuestra región y en muchas otras, las niñas muchas veces tienen menos acceso a la educación y cuando hay una emergencia, lamentablemente, por la crisis económica, los padres deciden muchas veces mandar al niño a la escuela y dejar a la niña para apoyar las tareas domésticas o para cuidar a sus hermanitos. Y entonces tenemos que tomar en cuenta también eso y tenemos que tener presente cómo están nuestras niñas y qué otras necesidades tienen durante la emergencia que les podemos apoyar. También la parte cultural, y ahí en la parte cultural también en una emergencia muchas veces se reparten comidas, por ejemplo. Pero tenemos que tomar en cuenta que esas comidas también sean comidas, ¿sí? Y materiales del medio que esté acostumbrado el niño, porque también si no va a ser bien difícil tener esa pertenencia. Luego, una de las grandes oportunidades del currículum de emergencia es que nos permite tener más apertura y nos permite no limitar nuestra atención solamente a la población escolarizada, sino también incluir en esa población que vamos a atender niños que tal vez antes no iban a la escuela y que se pueden integrar en estas actividades de emergencia. Y por último, utilizar idiomas locales en las actividades educativas y utilizar los materiales del medio. Como ustedes ya bien lo han dicho, tenemos que pensar en esa crisis y tenemos que pensar cómo hacer la vida más fácil para los niños, para los padres y obviamente para los maestros. ¿Y cuáles son? Vamos a terminar con eso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales desafíos? Siguiente, por favor. Ajá, entonces,
El primer desafío es garantizar un espacio seguro y protector donde los niños puedan desarrollar su máximo potencial. Segundo, garantizar que sea una educación inclusiva y relevante para la situación de crisis o de emergencia que vivimos. Les aseguro que si logramos esto, lograremos que a pesar de que no tengamos todas las horas de clase y todos los días, vamos a lograr muchísimos avances. Luego, asegurar la coordinación entre todos los actores, empezando por el gobierno, y el gobierno me refiero a nivel central y también a nivel subregional y a nivel local, con las comunidades. Las comunidades pueden ayudar muchísimo en situaciones de emergencia. En muchas comunidades son la comunidad la que se organiza para dar la alimentación escolar, para apoyar en la seguridad de los niños a la entrada y a la salida de los espacios educativos, para apoyar el transporte, ¿sí? ¿Y cuáles son esos otros actores no gubernamentales, las organizaciones de base, las organizaciones que están en el terreno que nos pueden ayudar? Obviamente, uno de los principales desafíos es el financiamiento. Entonces, ¿cómo puedo hacer también para abogar por el financiamiento? Que en el caso de la educación, lamentablemente, ustedes saben que en lugar de subir, muchas veces baja, ¿no? Y en el caso de una emergencia es todavía aún peor. Para darles un dato, en las emergencias de la ayuda humanitaria que se recibe, apenas el 4% se destina a educación. Siguiente, por favor. Luego, la definición de modalidades de aprendizaje, bien importante. ¿Cuáles son las modalidades de aprendizaje que voy a utilizar? El COVID nos está enseñando justamente que hay modalidades híbridas, que hay modalidades así como tenemos nosotros de teletrabajo, modalidades a distancia, modalidades presenciales, modalidades a través de la radio, de la televisión y también modalidades a través del envío de mensajes o de material escrito. Tenemos que ser capaces de diagnosticar y de evaluar cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas de cada una de estas modalidades y no tener miedo de usar varias. La implementación de protocolos para garantizar las operaciones escolares seguras. Estamos convencidos de que el regreso a la escuela tiene que ser una prioridad aún con el COVID, pero tenemos que garantizar esas operaciones escolares seguras. Si se han podido abrir los bares, los restaurantes, los centros comerciales, se pueden abrir las escuelas, pero necesitamos garantizar esos protocolos y garantizar realmente que los niños y los maestros estén seguros. Seleccionar cuáles son los aprendizajes prioritarios y la evaluación, la disponibilidad que tenemos de maestros y cómo capacitarlos en tiempo récord, porque en una emergencia se tienen que capacitar ahí. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si preparamos esto con anticipación, vamos a tener maestros capacitados. El acceso a las plataformas, que ya lo habíamos dicho. Y bueno, con eso realmente creo que les he dado un pequeño vistazo de lo que constituye un currículum de emergencia y los principales aspectos y elementos que hay que considerar. El siguiente, por favor, para agradecerles y despedirme, y también si tienen preguntas las podemos contestar. Ahí está mi correo también, si tienen cualquier duda, por favor contáctenme. También les invito a visitar la página de UNICEF, la página de UNICEF Lacro. Ustedes van a encontrar muchísimos materiales, no solamente de UNICEF, sino de varios socios, y también van a encontrar muchos materiales de los ministerios de educación, no solamente del tema curricular, sino de todos los temas que nos van a apoyar en nuestras respuestas educativas durante una emergencia. Bueno, no sé, Alejandro, ahí si me ayudas si hay preguntas, porque aquí estoy viendo el chat. Por acá nos agradecen. Bueno, si tienen preguntas en este momento, le podemos dedicar unos últimos 5 minuticos para que las preguntemos a Ruth, aprovechando que la tenemos por acá. Entonces, si quieren escribir en el chat o en la parte que dice preguntas y respuestas o Q&A en la parte de abajo de Zoom. Si tienen alguna pregunta, les leemos.
Bueno, aquí Alejandro veo una pregunta que dice, ¿qué hacer con los niños que no se conectan y cómo evaluamos? Bueno, creo que ahí es bien importante ser capaces de emitir alertas, ¿sí? Entonces, si un niño no se conecta una vez, nosotros tenemos que emitir una alerta y ver cómo podemos contactar con ese niño y remitirlo justamente a nuestra autoridad educativa superior para que se haga ese tracking, como decimos, de ese estudiante y se pueda localizarlo. Y luego, obviamente, si no tenemos el contacto, va a ser muy difícil evaluar. Entonces, necesitamos no perder el contacto. Creo que eso es lo más importante. Miren, solo el hecho de mandar un mensaje ya es el tener un contacto con ese niño. Entonces, también podemos hacer, y confiemos en la comunidad, también podemos hacer grupos con padres que nos ayuden en esos contactos, con gente de la comunidad que nos pueda ayudar para saber todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estos niños? ¿Por qué no se están conectando? Porque eso nos va a poder, nos va a ayudar también, ¿verdad? A saber qué es lo que está pasando, si es porque no tiene conectividad, si es porque no tiene a disposición esto. Y en ese sentido, pues lo que se ha hecho en otros países es armar guías y guías que se entregan en varios países como en Guatemala, en Ecuador. Esas guías se están entregando junto con la alimentación. Y la alimentación, como ustedes saben, es un aliciente, es un incentivo también para que los padres manden a los niños a su escuela. Entonces, también podemos identificar qué podemos hacer en ese sentido. Luego, ¿qué tipo de currículum puede ser para una educación técnica en el contexto que estamos pasando? Bueno, difícil, ¿no? Yo creo que la educación técnica es una de las más complicadas porque la mayoría de cosas se tienen que hacer prácticas. Sin embargo, creo que una de las cosas que están haciendo es justamente temas de proyectos, ¿sí? Proyectos donde todo lo que es las tecnologías educativas tengan parte y también que haya mucho de autoaprendizaje, ¿no? Si es en el tema de los jóvenes, se pueden ir poniendo retos, ¿sí? Que ellos los van cumpliendo, se pueden ir haciendo competencias, por ejemplo, e ir buscando recursos para poder motivar la educación. Creo que no tengo alguna más, no sé, Alejandro, si tú tienes alguna otra. Aquí me dice alguien, hay padres que no apoyan, es cierto, pero ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que lo básico para que el padre apoye es que el padre esté informado y que el padre entienda por qué es importante su apoyo. Entonces, en ese sentido, creo que yo lo que he visto en esta pandemia, por ejemplo, es que veo muchas acusaciones de los padres a los maestros, de los maestros a las autoridades educativas, y creo que tenemos que empezar a pensar en positivo y a pensar que para que esto funcione, esto no es solamente un problema del Estado y un problema de los ministerios de educación, es un problema de todos. Y la única forma de llegar a soluciones duraderas y concretas para el bienestar de nuestros niños y adolescentes, que es lo que queremos, va a ser si todos ponemos un granito de arena. Y en ese sentido, como maestros, tenemos que hacer todo un esfuerzo de abogacía para que el padre realmente se sienta convencido de que tiene que mandar a su niño, que tiene que participar. Pero ¿qué pasa si nosotros llenamos de tareas? ¿Sí? Si nosotros no somos flexibles, si nosotros no buscamos entender cómo está el niño, no vamos a tener el apoyo del padre, al contrario, vamos a tener un rechazo. Entonces, siempre piensen en esa flexibilidad y siempre vayan más allá, ¿sí? La escuela, y los maestros lo sabemos, la escuela va más allá del aprendizaje. La escuela da mucho más y los maestros damos mucho más. Creo, aquí, por ejemplo, nos dicen, hemos perdido la mitad de los estudiantes, ¿qué? Y todo lo del aula por la televisión. Bueno, estamos convencidos que la televisión no es la mejor solución, la radio no es la mejor solución porque son medios masivos, pero han sido unos medios que nos han permitido llegar a más niños. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo, es muy difícil el poder evaluar y el poder saber
realmente cómo esos niños están aprendiendo y qué están aprendiendo. Te comparto una que nos hacen por acá en la parte de preguntas y Ajá. respuestas que dice, ¿qué tipo de currículo puede ser una educación técnica en el contexto que estamos pasando? Sí, justo yo comentaba que no hay recetas, yo siempre digo que no hay una sola receta, hay varias recetas, entonces dependerá del contexto, ¿sí? Pero generalmente en una educación técnica, si ya se pueden abrir las instituciones, se puede hacer un modelo híbrido, entonces unos chicos irán a clases una semana, otros chicos se quedarán en casa y viceversa, y pueden utilizar las metodologías de proyectos, ¿sí? Y sobre todo, yo creo que, miren, es básico en los jóvenes, especialmente en los niños, también con mucha más razón, pero involucrarlos. Si nosotros les involucramos, les planteamos el tema, buscamos cómo aprendemos juntos, van a ver cómo también la motivación cambia, ¿no? Y también pensemos que tenemos niños y adolescentes que han estado encerrados más de 8 meses. Si nosotros como adultos tenemos un nivel de estrés altísimo, pensemos en cómo están esos niños, ¿sí? No sé, algo más, Alejandro, si no, creo que... Creo que podemos darle, bueno, por acá nos preguntan si UNICEF tiene un canal activo ahora con el Ministerio de Educación y si se sabe algo como con la gestión que finaliza y qué empalme hay con la nueva. Bueno, UNICEF lo que ha hecho es que ha apoyado a todos los ministerios de educación en el establecimiento de sus plataformas educativas. Entonces, depende del país, cada país ha escogido un modelo diferente de plataforma educativa, pero hoy por hoy todos los países de la región tienen algún modelo de educación a distancia, ¿sí? Que tienen diferentes nombres, incluso no aprendo en casa, la escuela en casa, y así varios. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es justamente apoyando también el desarrollo de contenidos, y los contenidos que ustedes ven por televisión y por radio también en muchos de los países UNICEF ha apoyado el desarrollo de esos contenidos. Hay muchos programas de Plaza Sésamo que también se han hecho con el apoyo de UNICEF, que también tienen muchos de los contenidos para los mensajes claves especialmente. Y hay un funcionario de contacto en el Ministerio de Educación. Bueno, cada Ministerio de Educación tiene sus funcionarios de contacto, pero en cada país hay un departamento de gestión de riesgo o un departamento de educación en emergencias. En el caso de Perú, el departamento es ODENAGED, ¿sí? Entonces, ese es el departamento que se hace cargo de todo lo que es la respuesta a la educación de emergencia. Pero ese departamento tiene que trabajar obviamente con currículum, con planificación, con evaluación, con infraestructura, entonces con todos los departamentos. Listo. Bueno, yo creo que siendo ya las 6:40, vamos Así es. a ir cerrando, agradeciendo a todas las personas que nos han acompañado. No sé, Ruth, si quieres dedicar algunas últimas palabras a las personas que atendieron. Bueno, sí, solo agradecerles, decirles que sabemos que todavía hay muchísimos desafíos, ¿sí? Pero también yo soy muy positiva y creo que esta emergencia y todas en las que lamentablemente he tenido que estar, siempre son una oportunidad, y una oportunidad para salir mejor, para realmente entender que sin educación no vamos a ningún lado. Entonces sí les invito a ser positivos, a pensar en que todos los maestros, ¿sí? Buscan el bienestar de sus alumnos, en su mayoría están muy comprometidos, están buscando cómo hacer mejor las cosas, y también las autoridades educativas. Entonces, pensemos en positivo, pongamos nuestro granito de arena y pensemos en que cuando estamos en una situación de emergencia tenemos que ser flexibles, tenemos que ser prácticos, tenemos que tener alegría y tenemos que salir de esto juntos. Creo que con eso me despido, les agradezco y les deseo la mejor continuación de este curso, que lo terminen realmente con mucho éxito. Muchísimas gracias.
Gracias, Ruth. Por acá nos dicen si podemos escribir, si puedes escribir en el chat el nombre del departamento de UNICEF de la parte de educación. Ah, bueno, es el departamento del Ministerio de Educación. Se llama ODENAGED. ODENAGED. Es el departamento del... luego en Ecuador hay un departamento de gestión de riesgo también. En Perú es del ODENAGED. Y así cada uno de los países tienen. En Perú es un departamento muy grande que incluso tiene una sala de situación donde hace el seguimiento de todas las emergencias educativas en tiempo real, ¿sí? Y trabaja mucho con el departamento de currícula, con el despacho de la ministra y de los viceministerios también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Mil disculpas por haber tenido que tomar con el teléfono la presentación, pero bueno, así nos toca a veces y bueno, creo que esta es nuestra nueva normalidad. Así es, Ruth. A ti, muchas gracias por acompañarnos. Nos sentimos muy honrados de tenerte en este espacio. Y bueno, a todas las personas que asistieron, que ustedes hacen este espacio posible, muchas gracias por dedicar su tiempo y espacio a estar acá. Si todavía no lo han hecho, les recomendamos llenar el link de la asistencia que ya lo estamos compartiendo por el chat. Y bueno, les enviaremos la grabación, la presentación y los recursos al correo para que puedan explorar más. Seguimos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Que descansen. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.